Hola Orlando, bueno pues ya estamos a 30 de abril, ¿sí? Es la última sesión de la semana y como te imaginas por el cartel, seguimos todavía con el tema de electricidad y magnetismo, seguimos con el contenido de ondas electromagnéticas. La idea es ver cómo son útiles, qué son, cómo nos ayudan, cómo están presentes en cada instante de nuestra vida. ¿Ok? Bueno, procedo entonces a quitar nuestro cartel. Y recordamos que estamos a jueves 30 de abril, una fecha importante para muchos de los niños que conocemos. ¿Okay? Tú ya no eres un niño, ya eres un adolescente, un jovencito hecho y derecho. ¿Okay? Entonces vamos a dejar la felicitación para el Día del Estudiante, pero como todos llevamos un niño adentro, también cabe la felicitación, incluso para mí. ¿Okay? Pues feliz Día del Niño para todos. Entonces, vamos a nuestra clase. ¿Listo? En la clase, en la sesión anterior, veíamos que la electricidad está relacionada con el magnetismo. Sí, veíamos que esa relación la encontró Oersted en una clase de forma accidental. Él encontró que el movimiento de las cargas eléctricas genera automáticamente un campo magnético. ¿Sí? Aunque él utilizó cables más adelante, mucho más adelante, sabemos que no es necesario que existan cables para que se generen campos eléctricos, magnéticos, perdón, cuando una carga eléctrica se mueve. ¿Okay? Eso es una parte importante de aplicar muchas de las situaciones que hay en nuestra vida. Ok, fíjate bien en este circuito. Ese circuito nos va a ayudar mucho a entender cómo una persona encontró la relación contraria. Aquí está la relación de electricidad a magnetismo. Pero la pregunta que estaba pendiente por responder, de magnetismo a electricidad, ¿cuál es la relación? ¿De qué manera, utilizando imanes, se puede generar corriente eléctrica? Es increíble que muchos científicos con estudios muy avanzados no pudieran tener la visión que tuvo esta persona, Faraday, Michael Faraday. Michael Faraday era una persona que no tenía estudios avanzados. Los estudios que él hizo no estaba preparado en matemáticas, pero los estudios que él hizo, sí se debían a que él solo se iba preparando. ¿Sí? Utilizó su ingenio, su creatividad, su empeño y logró hacer grandes avances que hasta ahorita nos sorprenden cómo una persona con sus recursos aparentemente limitados pudo hacer. ¿Okay? Es tan grande la aportación que hizo Michael Faraday a la ciencia que su memoria perdura en el nombre de unidades de capacitancia, los faradios, por ejemplo. ¿Sí? Es algo muy relacionado con la botella de Leyden famosa que veíamos antes. Pues esa unidad se le ya da el nombre de faradio en honor a Michael Faraday. ¿Okay? Bueno, pues una vez más, regresamos a nuestro circuito. Te decía que hay que revisarlo bien. Este circuito sí tiene algo especial. Por lo pronto vamos a explicarlo un poquito. Aquí tendríamos un objeto cilíndrico. ¿Sí? Aquí, si no lo alcanza a ver, te digo que es una N, que indica un polo norte, y en la parte inferior una S, que indicaría un polo sur. Entonces se trata obviamente de un imán. ¿Sí? Y entre más potente, mejor. Y en la parte de abajo podemos ver
un circuito especial. Vamos a ver qué tiene de especial. Verificamos primero que sí sea un circuito. Hay un enrollamiento alrededor de este cilindro. Sale el cable, viene y se conecta a esta parte del aparato. Internamente se conecta, sigue el camino del alambre y sale por aquí. Se conecta a este borne o esta conexión de aquí. De aquí continúa el circuito, viene la espiral y otra vez sale. De tal manera que está un circuito cerrado. ¿Ok? El aparato que se encuentra aquí se llama amperímetro. Mide la intensidad de corriente eléctrica. En este tipo que yo dibujé está marcado un cero en la parte central, porque la corriente eléctrica puede ir en un sentido o en otro. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces continuamos. Decíamos que este es un circuito especial. Fíjate aquí la pregunta que hay por aquí. ¿Y la pila? Generalmente los circuitos eléctricos los manejamos con una fuente de voltaje, pero en este caso no se encuentra una pila. ¿Dónde estará la fuente de voltaje? Lo que hace que los electrones se pongan en movimiento. Obviamente es lo que queremos investigar. ¿Sí? Entonces aquí la gran idea de Michael Faraday fue que haciendo pasar a través de un campo magnético un conductor, sí se podía generar corrientes eléctricas. O al revés, si podíamos hacer pasar un imán. Bueno, ya se me olvidó qué fue lo que dije, pero vamos a ver, las dos posibilidades son, o movemos el imán a través de la bobina del conductor, o movemos la bobina a través del imán. ¿Sí? Recordarás que por ahí teníamos un dispositivo que funcionaba en algo parecido. ¿Te acuerdas? Hay una bobina en esta parte de aquí, se alcanza a ver, es translúcido, y por ahí está un imán que se mueve. Entonces se parece bastante, este circuito se parece mucho al que está aquí. Está la bobina, hay un imán muy parecido, y en lugar de conectarse en un aparato de medición de corriente, se conecta directamente a un elemento que transforma la corriente eléctrica en luz, el famoso foco. En este caso es un LED. ¿Ok? Decíamos que si se hace pasar el imán, hazlo alcanza a ver por aquí, no creo que lo alcanza a ver, pero está yendo de un lado a otro el imán y pasa por la bobina. ¿Sí? Y entonces aquí no hay ninguna pila, ninguna batería. ¿Sí? Mi energía de movimiento de la mano se emplea para mover el imán a través de la bobina. Permíteme un tantito. Ok. Y entonces se genera corriente eléctrica. ¿Ok? Esto es lo que descubrió Michael Faraday. ¿De qué manera se puede utilizar imanes para producir corriente eléctrica? Aquí no había ninguna fuente de corriente. Lo que se hace es que el paso del imán induce la corriente eléctrica, genera la corriente eléctrica. Y entonces estamos viendo en funcionamiento un generador muy sencillo. ¿Okay? Un tantito. Por aquí debería haber un motor pequeño. Okay. Acá está. Esto es un motor que se emplea para alguna impresora, algún dispositivo electrónico. ¿Sí?
pero se parece mucho a pequeños motorcitos que, que están incluidos en juguetes. Por la manera como está construido este motor, sí puede funcionar en un sentido como si entra corriente, funciona como motor. Pero si sale corriente, vamos a ver si tenemos suficiente corriente en nuestra en nuestra pila voltaica. Generalmente los motores de impresoras son de relativamente altos voltajes. No creo que sea suficiente el voltaje como para, aquí está, no lo mueve. ¿Okay? Y serían apenas 1.5 de cada batería. Lo sumamos porque están en serie. 1.5 más 1.5, que es una característica de los circuitos en serie. Entonces nos darían los 3 voltios. Esto pienso que puede ser unos 20, no se alcanza a distinguir. No. Pueden dar alrededor de los 17, 20 voltios. ¿Okay? La cuestión es de que aquí también hay imanes, aquí también hay bobinas, ¿sí? Y el movimiento, en este caso, la bobina es la que se mueve a través de los campos magnéticos. Como decíamos, si entra corriente eléctrica, genera movimiento. Pero si lo conectamos a una manivela, entonces esto se convierte en un generador. En las bicicletas le llaman dínamos o dinamos. ¿Sí? Son generadores que producen corriente eléctrica. En los automóviles hay generadores eléctricos. El movimiento del auto, ¿sí?, se aprovecha para convertirlo en corriente eléctrica que se almacena en la batería. Y se está usando continuamente esa energía y continuamente también se está reponiendo. Entonces se cierra el ciclo. ¿Okay? Entonces ahí pudiéramos pensar de que en ese generador automotriz, o sea, de un carro, entonces estarían los elementos que estamos mencionando, una bobina de cierta forma, especialmente diseñada para que funcione adecuadamente con el carro, y también imanes muy potentes. Ese campo magnético es el que generaría esa interacción entre la bobina y el imán, generaría la corriente eléctrica. ¿Okay? Este fenómeno se conoce como inducción electromagnética porque aprovecha las transformaciones de electricidad en magnetismo y de magnetismo en electricidad. En el transformador, solo uno de los extremos, bueno, vamos a quitarle un poquito de laminitas. O si recordabas que estaba hecho de laminitas, el núcleo, se formaba un electroimán. Vamos a forzarlo un poquito. Ese núcleo de hierro hacía más potente, con más fuerza, más intenso el campo magnético. En esta parte de aquí iría otra pieza que cerraría como la parte de acá de arriba. ¿Okay? Y entonces eso provoca que el campo magnético quede prácticamente encerrado dentro de la armadura de hierro. ¿Sí? Por eso no detectamos fácilmente que aquí haya presentes campos magnéticos en los transformadores que tenemos en nuestra casa. ¿Sí? Por esa razón. La cuestión es esta. Las dos bobinas están separadas. Vamos a hacer un pequeño esquema acá. Vamos a representarlo de otra manera para tener un poquito mejor de idea, ¿ok? El principio es el mismo. Voy a borrar esta parte de aquí.
Y entonces la representación sería esta. Vamos a poner nuestro cuerpo de hierro. ¿Okay? Obviamente no tiene la misma forma que esto, pero como te decía, es para representar mejor la idea. Vamos a representar una bobina aquí, con muchas espiras, no nada más con la que estamos poniendo ahí. Y otra bobina en el otro extremo. ¿Okay? Vamos a conectar esta bobina a una fuente de voltaje. Nuestra famosa pila voltaica. Así es. Si observas, esta bobina no está conectada con esta. Cuando conectamos y desconectamos, bueno, cuando conectamos la corriente, ¿recuerdas qué va a pasar? Va a haber corriente eléctrica del menos al más. ¿Sí? Esa corriente eléctrica va a generar campos eléctricos, el cuerpo de hierro lo va a reforzar y ese campo magnético se comunica a este extremo de acá. ¿Okay? Ese campo magnético empieza a crecer, está pequeño al principio, pero empieza a aumentar de tamaño. Entonces, fíjate que ahí hay un movimiento de campo magnético, es como si un imán se estuviera moviendo a través de... Entonces se mueve a través de esta bobina. Y como dijimos que si un imán se mueve a través de una bobina, se genera corriente eléctrica, aquí se va a generar corriente eléctrica. Pudiéramos conectarlo a un foco. Y entonces haríamos que ese foco encendiera. Pudiéramos conectar un motorcito. ¿Qué es lo que hace la principal función de estos dispositivos, estos transformadores? Es exactamente lo mismo, nomás que puesto con un mejor diseño. ¿Ok? Pues lo hace más eficiente. Esto es nada más para entender el funcionamiento. Entonces, de esa manera funcionan los transformadores y un sinnúmero de principios y un sinnúmero de instrumentos que tienen que ver con esto. ¿Sí? De esta manera podemos hacer que aumentar el voltaje de una fuente, o sea, hacer que se proporcione mucha energía, ¿sí?, a los electrones, o que disminuir, bajarlo. El famoso inverter lo que hace es que la corriente de 110 voltios le baja el voltaje. ¿Sí? Se supone, por alguna razón, de que son más eficientes si funciona menos voltaje. ¿Okay? La idea antes era al revés, más altos voltajes ayudan a usar mejor la corriente eléctrica, pero bueno. Entonces este sería el uso de la inducción eléctrica. Está basado en la idea de Faraday. ¿Sí? Recuerda, Faraday, el gran avance es que permite entender que el magnetismo genera electricidad. Y más adelante algunas personas utilizan esas ideas para crear, ¿sí?, para inventar los transformadores y muchas más cosas que en la actualidad nos permiten, ¿sí?, hacer la vida más cómoda. Básicamente, por ejemplo, tú has escuchado hablar de que se fundió un transformador. Entonces, el voltaje que va por los cables en los postes generalmente no es de 110 volts o 220. Generalmente es mayor. Puede ser de 220 voltios en cierta parte, pero en otras puede ser mucho más alto. O sea, hay que reducir ese voltaje para poderlo manejar más fácilmente en ciertas líneas de los postes. Baja a 220 y de alguna manera se reparten 110 y 110. ¿Okay? Dependiendo de
el tipo de corriente eléctrica de la casa de instalación. Puede haber instalaciones de 220 o instalaciones de 110, o las dos combinadas, dos instalaciones, una de 110 y otra de 110, y aprovechando también esa misma de 220. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo dejamos por el día de hoy. Espero que tengas un excelente fin de semana, diviértete mucho dentro de lo posible, inventa alguna cosa, tú eres creativo. ¿Sí? Me despido con el saludo de corazón. Que estés bien.